Boyano, hola, buenas noches. Nadama. Gustavo. Muchas gracias, Fernanda Vallejo, por estar. Miguel Boyano. En un minuto, minuto 1 llama este programa, y en un minuto les voy a pedir que me definan el momento de la economía actual, sobre todo con la pelea de los buitres. Fernanda Vallejos, un minuto en el aire. Bueno, me parece que hay dos cuestiones en la economía hoy. Una es la de la coyuntura económica, ¿no? Donde venimos de un primer semestre con una performance que no ha sido la mejor y con una batería de medidas que el gobierno nacional ha implementado y que vienen a justamente mejorar la dinámica de la economía en el segundo semestre. En ese sentido, expectativas positivas para la segunda mitad del año en relación con lo que fue el desenvolvimiento de la primera mitad del año. Y con respecto a los fondos buitres, la verdad que me parece en un momento histórico, ¿no? También respecto de la posición del gobierno, porque veníamos hasta aquí acostumbrados a que cada vez que se renegociaba una cuestión vinculada con la deuda externa en la Argentina, los negociadores venían con esa mochila de la deuda cada vez más pesada a cargarla sobre la espalda de los 40 millones de argentinos, y esta es una de las pocas veces, por lo menos para mí que tengo 35 años, creo que la primera en mis años de vida, que un gobierno defiende el interés nacional, defiende el interés de los argentinos y se planta con firmeza y con dignidad frente a los que no quieren vender. Miguel Boyano, en un minuto, la economía bajo el fantasma de los buitres. En este momento me parece que se ha defendido el gobierno detrás de la cláusula Rufo para elegir no cumplir una sentencia que tiene en contra, pero que esto va a tener consecuencias naturalmente en el país que ya empiezan a verse en una mayor caída en la actividad y también en la disparada del dólar blue y también en el de contado con liquidación, y toda una continua serie de problemas que el gobierno parece no tener o la capacidad o la voluntad para solucionar, mayormente la inflación. Y sobre todo con el tema de los buitres, lo que parece quedar de manifiesto es que la fragilidad institucional en Argentina es muy alta, porque pareciera que la decisión de respetar o no respetar la sentencia en contra recayó en la persona de la Presidente o de Axel Kicillof, con lo cual eso habla, como decía, de una gran fragilidad. Bueno, muchas gracias. Presentado el tema, dice Miguel Boyano, ya va a comenzar, ya ha empezado a traer consecuencias negativas para la Argentina no cumplir con el fallo Griesa, cláusula Rufo. Lo que sucede es que muchos sectores, no solamente el oficialismo, sino otros sectores políticos, dicen, bueno, si se cumple hoy, se dispara todo esto, justamente, cláusula Rufo, hay que pagar mucho más. Tenemos los otros holdout que pueden hacer juicio. Claramente la situación no es simple, no hay una salida simple para el usted gobierno. ¿Hay que pagar hoy? Mira, probablemente el acuerdo que se estaba llegando, que se circula por diferentes versiones, hubiera sido una solución para efectivamente superar esta instancia, que de todas maneras también gatillaría otros problemas como el resto de los holdouts que están de costado. Pero más allá de que el fallo de Griesa desde el punto de vista económico no tiene casi ningún sentido, parecieran haberse acabado las instancias judiciales. La apelación a la Corte de La Haya en principio debería o sería no procedente, y esto es ganar un poco más de tiempo, pero aunque no parezca, el 1 de enero del 2015 está muy lejos. Miguel, el viernes hubo una decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que tomó una apelación que había hecho el Citigroup y además un grupo de bonistas que no estaban cobrando. El hecho de que salga la pelota de la cancha de Griesa y vuelva a la de la Cámara de Apelaciones, ¿es algo como para tener expectativas? No te pregunto procesalmente como abogado, sino lo que ve el mercado financiero. Bueno, yo creo que abre una puerta para que al menos puedan hacerse frente a los pagos de septiembre y los pagos de diciembre, ¿no es cierto? Porque hay 3 cupones que habría que pagar antes del 2015, donde el gobierno en principio podría con más fuerza renegociar o cerrar el tema de los holdouts. Puede ser que eso sea algo positivo. Porque hoy subían las acciones argentinas en Wall Street, por ejemplo. Así es.
Fernanda Vallejo, hay que pagar hoy, como dice aquí Miguel Boyano, hay una sentencia, ¿la Argentina puede pagar caro esto? No, claramente no, hubiera sido un gravísimo error si la Argentina hubiera caído en la trampa que dejaba planteado el fallo de Griesa, precisamente porque el riesgo de Rufo no es retórica, es algo real y es algo que, a ver, pongámoslo clarito, blanco sobre negro. No estamos hablando acá de esos 1.500 millones que algunos irresponsables plantean, que es lo que queda determinado en el fallo y que abarca ese 1%, ni siquiera de los 15.000 millones que son el 50% de las reservas que atesora el Banco Central, es decir, no es moco de pavo, como se dice por ahí, que es lo que se proyecta sobre el universo de 7% de holdouts que vos mencionabas, que no ingresaron en los canjes. Estamos hablando de un fallo que lo que hace de cumplirse así como ha quedado planteado, hubiera sido voltear lisa y llanamente la reestructuración toda de la deuda soberana argentina. Esto significa que la Argentina, para decirlo en criollo, hubiera tenido que salir a emitir nuevamente deuda, reinsertar a la Argentina en la rueda del sobreendeudamiento externo y por ende volver a hipotecar las posibilidades de nuestro porvenir, como ha sucedido tantas veces y durante tantas décadas en la historia argentina. Esto es lo que hoy estamos discutiendo. Eso es simplemente equivocado. Haber pagado la sentencia en su totalidad no hubiera violado la cláusula Rufo, porque la cláusula Rufo dice que si Argentina renegocia voluntariamente, estaría en esa situación. Lo que pasa es que el gobierno pretende conseguir de esa sentencia una quita al menos del 10-15%, que puede tener sentido o no, pero prácticamente no hay nadie que discuta que si la sentencia se paga lisa y llanamente, sin siquiera criticar una coma, eso no dispararía la cláusula Rufo. Vos, Fernanda, ¿por qué decís que la segunda mitad del año puede llegar a ser mejor que la primera? Si en la primera teníamos una serie de restricciones ya existentes y ahora se suma la sequía de crédito o el desplome de los activos, lo que no, mira, las dificultades de nuestra economía no tienen que ver con el no acceso al financiamiento externo, porque de hecho es algo de lo que hemos prescindido a lo largo de los últimos 11 años en los que la Argentina puso en marcha nuevamente los motores del crecimiento y sentó las bases del desarrollo. Las dificultades que tuvimos en la primera mitad del año tuvieron que ver con lo que pasó entre diciembre del año pasado y enero de este año y los efectos de la devaluación. Digo, por supuesto, yo no voy a venir acá a hacerme la cándida, sabemos que eso ha tenido impactos sobre los salarios, sobre los ingresos reales, sobre los precios, porque al contrario de lo que algunos plantean, por supuesto, no es una medida antiinflacionaria, sino todo lo contrario. Y entonces, digo, lo que nos ha permitido preservar una dinámica y poder garantizar que en la segunda mitad del año la economía pueda mejorar, es justamente el hecho de que este gobierno ha tomado todas las medidas necesarias, desde el sostenimiento de las paritarias libres hasta la actualización de los saberes previsionales, asignaciones, la obra pública. Recesión y estancamiento en la Argentina. ¿Qué es lo que ven ustedes, Miguel? Eso está pasando y creo que Alejandro estaba por apuntar al hecho de que hay provincias que tenían financiamiento que iban a utilizar por parte del exterior y pareciera que nosotros no necesitamos de financiamiento externo, sin embargo el déficit energético es simplemente creciente y eso se paga en moneda dura, eso se paga en dólares. Toda la escasez de dólares y el exceso de pesos que va a haber simplemente por el hecho de que el gobierno va a tener que financiarse a través del Banco Central, le va a poner presión al tipo de cambio. Si alguien cree que el dólar oficial se va a mantener a 8.30 hasta fin de año, está equivocado. ¿Qué crees que haya otra devaluación? Por supuesto. ¿Se viene otra devaluación? Por supuesto, antes de fin de año el gobierno se va a tener que ver forzado a probablemente ir a 10. No debería sorprender. ¿Se viene otra devaluación, Fernando? No, lo que a mí no me sorprende es el discursete ese, porque es exactamente el mismo que dijeron al día siguiente de la devaluación, ¿no? Decían, el dólar a 8 pesos no se va a sostener ni 2 días. Digo, esto es la misma perorata de siempre. Digo, lo que es cierto es que, por supuesto, el déficit energético es una de las cuestiones estructurales, como lo es el déficit en bienes de capital y otras cuestiones estructurales que tienen que ver con la restricción externa, pero eso no se soluciona con financiamiento externo y con endeudamiento. Sí se soluciona
posiciona con una mirada estratégica, y esta mirada estratégica tiene que ver, por ejemplo, con la política exterior que la Argentina ha consolidado en todos estos años, que nos ha permitido fortalecer una relación estratégica con el mundo emergente, y eso nos ha permitido, por ejemplo, que hace poquitas semanas atrás estuvieron los presidentes ruso y chino, las dos potencias emergentes más importantes del mundo, firmando convenios justamente estratégicos con la Argentina que tienen que ver con solucionar las cuestiones estructurales y no con esta rueda a la que nos han tenido acostumbrados durante tanto tiempo, que es pan para hoy y hambre para mañana. Ahora, igualmente, Fernanda, hay muchos sectores que, como Bogiano, están diciendo antes de fin de año el gobierno tiene que devaluar para sostener, porque si no, no se sostiene. Sí, por supuesto, porque son los sectores que en realidad lo que pretenden es recortar los salarios reales en la Argentina y hablan de competitividad desde un lugar donde apuntan a ganar competitividad en base a menores salarios. Pero esa no es la política de este gobierno. La política de este gobierno tiene que ver con la competitividad no precio y con sostener el ingreso de los trabajadores y del conjunto de los argentinos. Bueno, la palabra discursete, no importa. Lo que está claro es que este déficit energético que lo genera este mismo gobierno al imponer precios máximos al barril de petróleo, en este momento es cierto que una salida estratégica es justamente la financiación de proyectos que está realizando YPF, pero que con el tema de la extensión de este default, bueno, lamentablemente a YPF le va a ser mucho más caro, mucho más costoso o simplemente imposible colocar deuda en el exterior para realizar obras que en cualquier caso van a llevar al menos 5 años para tener una diferencia en términos de déficit, de solucionar marginalmente el déficit energético. Bueno, pero eso es falso, porque el proceso inversor no se ha detenido en relación con YPF, y la política energética del gobierno nacional no se recorta solamente a YPF, ¿no? Digo, la política energética del gobierno nacional es una política de diversificación de la matriz energética. Por ejemplo, las represas Kirchner-Zepernik, para poner algo clarito, que es un ahorro de $1.000 millones anuales, también es sustitución de importaciones, además de generación de empleo y todo lo que se derrama a partir de eso. La gran apuesta del gobierno es todo el desarrollo de YPF, y ahora no va a tener financiación al menos por 5 o 6 meses. Sí, es el desarrollo de YPF y el desarrollo de una matriz energética diversificada que sigue andando. Pero ¿por qué está fuera de discusión, decís? Está fuera de discusión porque justamente estamos ante una restricción impuesta desde el exterior en la cual no hay dólares para Argentina. Pero también es una realidad que todos quieren venir a invertir a Vaca Muerta, por ejemplo. Por supuesto, pero en los momentos en los que Argentina está en conflicto con un juez en los Estados Unidos, yo no creo que una empresa como Chevron pueda, digamos, aventurarse a hacer ese tipo de inversiones sin tener consecuencias en Estados Unidos. Ahora, bueno, ya entramos en el terreno de las creencias, ¿no? La verdad que las creencias no hacen el análisis económico. La verdad es que acá, digo, es como dijo el doctor Ferrer en su momento, si el negocio es bueno, las inversiones van a venir igual independientemente de lo que un juez esquizofrénico dictamine en un tribunal menor de Nueva York. Y efectivamente esto es lo que está sucediendo, lo que va a seguir sucediendo. No ayudan. Decir que un juez americano es esquizofrénico creo que no colabora. Me parece que es equivocada esa postura. Ahora, por más que no me guste el fallo, ¿no? Sin embargo, Miguel, aquí lo que se ha dado es un hecho bastante paradójico para la República Argentina, porque siempre por allí a nivel mundial, internacional, nos han castigado. Frente a la sentencia del juez Griesa, la comunidad internacional financiera, política, daría la impresión a favor de la Argentina. Hasta Ann Kruger, que en algún momento era el gran ogro de la Argentina, hoy está diciendo, bueno, lo de Griesa es realmente malo para el sistema financiero internacional. Lo de Griesa es malo para el sistema financiero internacional porque casi tira por tierra cualquier inicio o posible reestructuración de deuda. Además, bueno, yo lo que estoy diciendo es que hay que ver cómo solucionar eso, ¿no? El fallo de Griesa no me parece correcto. Eso que quede claro de mi parte. Sin embargo, estamos ante una instancia procesal en la que vamos a tener que pagar. Ahora, ¿no es paradójico? Creo que se lo pregunto a los lamentablemente, dos. ¿No es paradójico que mientras la Argentina quiera pagar ahora por esta sentencia de Griesa no se pueda? ¿No habrá que buscar un mecanismo? Porque en realidad la Argentina lo acusan desde la oposición al gobierno que es pagador serial, le dicen. No ha dejado de pagar la Argentina. La Argentina no ha dejado de pagar, sin embargo, hay muchas cuestiones técnicas de cómo se instrumenta el vehículo de pago, que es a través de un fideicomiso que está manejado por el Bank of New York y por lo que es el sistema de pagos, que si se quisiera cambiar la jurisdicción... ¿Se puede pagar vía Europa, por ejemplo? ¿Se podrá? Sí, aislando New York.
A ver, hay una serie de complejidades, ¿no? Digo, no es el sistema de pagos, hay un contrato que se ha firmado que tiene al Banco de Nueva York como fiduciario, precisamente. Y justamente lo que está en discusión en términos jurídicos está en el marco de ese contrato, porque aquí, precisamente como vos decías, la Argentina ha pagado, el deudor ha pagado, no solo tiene voluntad, sino que ha hecho efectivo el pago. El que no está cumpliendo, y así lo demuestran los acreedores, digo, si no los acreedores ya hubieran venido a reclamar contra la Argentina por la falta de pago, y no es esto lo que están haciendo, están litigando contra el BONI, contra el Banco de Nueva York, contra el fiduciario que es quien por mandato de Griesa está obstaculizando el cobro de unos depósitos que ya fueron hechos por el deudor. Fernanda, ¿cómo hacer para que no devalúe? Eso es engañoso, y déjame que te comente, sí. porque es engañoso porque Argentina tiene una sentencia en contra y está en un país en el cual antes de querer pagar tiene una sentencia pendiente. Como no está pagando esa sentencia pendiente, y este es un gobierno que está bastante mal acostumbrado a no hacer frente a sentencias que tiene en contra, bueno, le dicen, usted no está pagando esta sentencia que tiene en contra, usted no puede continuar usando los instrumentos o los vehículos para realizar pagos en los Estados Unidos. No parece tan disparatado lo que está planteando desde el punto de vista procesal. Yo no estoy de acuerdo con el fallo, me parece que es equivocado desde el punto de vista económico. Pero el resto, hay que pagar. El resto se desprende, no es que el Bank of New York sea el culpable acá y que Argentina pagó. Argentina pagó es, digamos, también parte del discurso que se viene diciendo que es inexacto. No, no es discurso, digo, estamos hablando de dólares contantes y sonantes depositados en una cuenta. Es Igual digo, si tampoco la sorprende que haya cosas que nos llaman la atención, porque estamos hablando de un país y de un proceso todavía inmaduro donde hace 11 años atrás parecían normales las relaciones carnales, y no me cabe en duda que el sector que vos expresás de la política y de la economía es ese sector al que las relaciones carnales le parecían bien. Digo, entonces, en ese marco no me sorprende que no te parezca loco el fallo de Griesa o que te parezca bárbaro pagarle a alguien una locura o cualquier cosa que se diga que la Argentina tenga que hacer y que vayamos y nos arrodillemos. Y la verdad que no es así, porque no estamos hablando de un litigio entre privados, sino que estamos hablando de un país soberano. Y casualmente es el nuestro. Así que estaría bueno que nos sentemos todos juntos en la misma mesa, que es la mesa de los argentinos, y defendamos el interés de los 40 millones. Creo que fui muy claro al decir que el fallo del juez Griesa es un disparate económico. Eso lo voy a volver a decir como para que recuerde las palabras que acabo de decir. Pero ahora, te parece un disparate, pero por otro lado te parece que hay que hacer todo lo que dice el juez, como Macri. Por favor. Lo que estoy diciendo es que Argentina tiene que atenerse a los procesos a los que ha dicho cumplir, dicho acogerse. Por supuesto, pero por encima de eso está nuestra Constitución, nuestras leyes y los contratos que la Argentina ha firmado. Si Argentina litiga durante 10 años y se somete a un tribunal y simplemente porque tiene una sentencia en contra dice no me gusta y no la voy a pagar, ¿te parece que tiene sentido Claro, eso? pero hay una legislación que es la de inmunidad soberana que también rige en el país donde está ejerciendo ese tribunal. Por lo tanto, la Argentina no se sometió a que el tribunal pase por encima de la legislación vigente y del propio derecho internacional. Argentina se decidió atenerse a un tribunal como fue el estadounidense y cuando tuvo una sentencia en contra, el marco de la ley. Eligió no pagar. En el marco de la ley. Discusión acerca de esto que estoy diciendo, es claro como el agua. Sí, claro. Ahora, que hay una discusión. La discusión de que no se puede avasallar la inmunidad soberana de un Estado. Podemos volver a un tema porque la verdad que si hay un tema que a los argentinos le causa mucha, psicológicamente, una preocupación permanente es el dólar, ¿no? Y usted decía al inicio, antes de fin de año el gobierno va a tener que volver a devaluar y llevar el dólar a 10 pesos. ¿En qué, digamos, se basa para esta...? El dólar ha estado en los niveles actuales por la política que ha implementado Fábrega de absorber el crecimiento de la base monetaria a través de las LEVAX. En lo que va del año, en 7 meses y medio, el monto de las LEVAX se ha duplicado, de 97.000 millones de pesos a 187.000 millones de pesos. Eso ha esterilizado justamente la base monetaria y para que lo entienda la gente, ha reducido la cantidad de pesos dando vueltas por cada dólar que hay. Sin embargo, esa situación no es sostenible y además ahora el poco financiamiento externo en dólares que íbamos a tener
E incluso el gobierno vino haciendo toda una política externa para conseguir financiamiento externo. ¿No tenemos un crédito con China ahora que van a ingresar dólares? No, no ingresan dólares, es un swap con yuanes. Y eso no son transformables a dólares. No, es falso lo que estás diciendo. Bueno. Es un swap financiero. Es un swap también con para despejar yuanes. algunas falsedades que he escuchado y leído que se han dicho. Es un swap financiero por 70.000 millones de yuanes, equivalentes a 11.000 millones de dólares, convertibles. No son convertibles. Pero bueno, continuemos. ¿Son? Son. Bueno, lo chequeé, pero bueno. Pero me parece que en la economía no hay discusiones que Bueno, se es puedan que cerrar. y hay ¿Es cosas sí que o no, son, no? hay cosas que son inauditas. Esos yuanes, te lo digo muy simple, si no, el dólar hubiera reaccionado de otra manera, hubiera pasado otra cosa con los bonos y no ha pasado. El dólar sube por algo y es porque la cantidad de pesos que hay dando vueltas en relación a los dólares que hay sigue creciendo. ¿Y por qué estás tan segura, Fernanda, de que sí, que... No, digo, es son convertibles. es una cuestión simple, digo, es una cuestión legal, es así, normativamente. Y precisamente no ha Primero es un habido swap. ninguna estampida del dólar, ninguna variación alocada con los precios de los activos, ni con los activos argentinos. Digo, es evidente que el conjunto de sectores que por supuesto tienen una vocación devaluatoria y la han tenido el día antes y el día después de la devaluación de enero, si no han ido a correr fuertemente contra el peso es porque no están dadas las condiciones para salir a Pero perder Fernanda, ¿vos dinero. creés que tienen espaldas el Banco Central y el gobierno para evitar una devaluación antes de diciembre? Porque lo que dijo Miguel es en algún momento van a tener que devaluar. Algunos dicen va a ser brusco, otros no. ¿Pero vos decís que se queda en 8.30 hasta fin de año? Mira, lo que tenemos es una política de flotación administrada del tipo de cambio que es la misma que se ha sostenido a lo largo de todo el ciclo económico. Hasta enero. Donde, Flota. ¿Cómo? Hasta enero. Flotación administrada es otra cosa. Esto fue un crawling peg donde justamente hubo una micro devaluación No. diaria. Sí. La Flotación política administrada es otra cambiaria de la cosa. autoridad No, no, pero no monetaria entremos es en una tecnicismo. política de Explícanos, flotación ¿qué? Perdón. administrada del tipo de Perdón, cambio. Fernanda, Por ¿qué? supuesto ¿Qué que en dijiste enero antes? Porque no tuvimos te- una La palabra que usé- devaluación. la Ahora, palabra que por usé supuesto fue que hay crawling sectores peg. irresponsables que están todo el tiempo promoviendo y tratando de generar el Pero- escenario para avalar una devaluación Fernanda, un brusca que minuto. es a lo que Fernanda. aspira porque son formadores de Fernanda, un minuto, expectativas. ahora vamos con eso. La Me palabra- interesa que la palabra, porque La palabra, mucha gente si no, no va a entender. la palabra que utilicé es crawling peg. Eso quiere decir un cambio microdevaluatorio Sí. diario, que fue lo que estuvimos teniendo Sí. hasta enero, Sí. y que ahora, si estamos un poco atentos, empezó de vuelta. Ajá. Porque ahora están 8.33 y estaban 8.10, solo 15 días atrás Bueno, o es 20 decir, días se da atrás. lo que está diciendo Pero eso Fernanda, no es- una flotación administrada quiere decir que se maneja para un lado y para el otro. Depende de Esto las condiciones. Esto va solo para arriba. Esto va solo para un lugar. Es decir, que Esto se no es puede una dar flotación según administrada. su óptica o de una forma brusca, como se dio en enero, o de aquí a es que hasta diciembre ir trepando Hasta poquito a enero poquito. fueron subiendo escaloncitos cada vez más grandes hasta que dijeron, bueno, tenemos que pegar 2 saltos. Perdón, porque en lo que este va de- año No, más. no fue así. Perdón, no fue Fernanda, así. en lo que va de Digo, agosto, no, la porque, gente- pero, la gente perdóname, compró el doble de dólares porque que todo si el no, mes no, pasado. porque si no eliminamos una parte de la historia, digo, y nos olvidamos que tuvimos la séptima corrida contra la moneda doméstica entre diciembre y enero, que teníamos a los agroexportadores reteniendo cosechas, a todos los jugadores financieros operando en la plaza cambiaria para llevar sí. no a 8, que es donde la autoridad monetaria pudo administrar el tipo de cambio, sino a 15, que es lo que nos instalaban todos los días en las tapas de los diarios como expectativa de donde querían llevar el valor a través del famoso dólar blue, que era el eufemismo bonito para hablar del mercado ilegal. Bueno, el dólar en Argentina, le guste o no, vale 11,30, 11,40, que es el dólar del mercado del contado con liquidación, que lo que simplemente dice es cuánto vale una acción acá o cuánto vale un bono acá y cuánto vale en dólares en los Estados Unidos. Ese es el tipo de cambio real, si se quiere. El tipo de- Financiero, no, es el financiero, porque para el que importa es el tipo de cambio oficial. El oficial no le sirve a nadie, salvo algunos importadores cuando muy de vez en cuando le autorizan una de high. El dólar blue justamente es para el que tiene que comprar y muchas veces con dinero no declarado termina estando por encima del 11,40. Tiene que es el- comprar, no, es para el que decide ir a un mercado ilegal Tiene que y comprar pagar el porque costo de la Es ilegalidad. su único modo de defenderse frente a la inflación. ¿Alguna duda que la única manera de defenderse contra la inflación en Argentina ha sido hoy e históricamente ir al dólar?
Por Por favor. supuesto. Primero, Por favor. la primera medida para defenderse contra la inflación en esta Argentina han sido las paritarias que han puesto todos los años los La salarios única- por encima de la evolución de la los única precios. medida es no lo mismo gastar que como las gasta este actualizaciones gobierno. de la asignación Y no lo universal hacen. por ¿Usted hijo, tiene lo mismo reparo que la sobre el gasto actualización público? bianual de la... ¿Tiene reparo sobre el gasto público? ¿Que habla de gasto? Y claro, el gasto público siempre en exceso. Esto es la acumulación de gasto que se ha financiado con emisión de pesos, ¿no es cierto? Cuando el gasto crece más rápido que la recaudación, y tenemos un problema, ¿no? ¿Y cómo se recorta gasto público de acuerdo a su criterio? No, ¿cómo se recorta? Bueno, evidentemente... Porque ya hubo obviamente- otras personas que anteriormente Sí. lo hicieron y no nos Bueno, fue tan muchos de bien. educación, muchos recortaron en salud. Olvidemos algunas un segundo, jubilaciones. olvidemos un segundo, vayamos a algo 13% básico. jubilaciones. Si alguien gasta en su casa más de lo que le entra, ¿es sostenible o no? No, pero eso es un Es ejemplo que no muy es trucho. No es trucho. Sí, no es lo mismo. ¿no? Porque a vos No, te pueden pedir, a vos te pueden prestar, que es lo que ha pasado, pero no te pueden prestar por siempre. Claro, pero y el en ejemplo- Argentina es lo que viene pasando. Entonces, el gobierno se financió con inflación durante un gran periodo de tiempo, pero en los últimos 3 años... Bueno, el déficit se rompió- aumenta, es verdad, un poco se lo que rompió, dice, ¿no? se rompió el sostén digamos, y se tradujo en inflación muy alta, del Fernanda, 35% lo que anual. marcaba Kirchner, que era un poco la libretita de que controlar, hoy un poco se ha disparado eso, porque déficit hay y creciente, ¿no? Claro, por supuesto, pero son momentos diferentes del ciclo largo. Digo, porque tampoco podemos omitir que tenemos una crisis internacional que está en danza todavía. Acá, digo, se suele omitir, es más, se miente casi no sin se para de sonrojarse invocar. cuando tenemos una Europa con desempleo de 2 dígitos y dicen no pasa nada. Bueno, la verdad es que pasa en el mundo puede y de hecho argumentar- caen las exportaciones argentinas porque cae la capacidad de compra del resto del mundo. Sería interesante que ustedes traten de elaborar algún argumento sin invocar algún fantasma externo. No es un fantasma. O que el mundo se está cayendo. No, pero o que discúlpame, la ustedes gente que yo son los represento, cultores de la que no sé cuál es. globalización, Pero, por entonces favor, la globalización Fernanda, solo por corre favor. para lo financiero A ver, y no para la Fernanda, economía por favor, real. porque si no, A ver, Fernanda. hagamos un monólogo. Yo no sé si es o la Europa que se cae, la crisis financiera que está supuestamente escondida, no sé por quién, o la gente que yo represento, que no sé quién es, que buscan el dólar, pero siempre hay fantasmas externos que son los culpables de todas las desgracias del país. Esto es No, notable. pero esto no es ningún fantasma. Este es el simple. argumento constante Cuando hay del un kirchnerismo. conjunto de países que son tus socios comerciales que están afectados por una crisis internacional, nosotros también lo estamos, de diferentes maneras, ¿Cuál es? como justamente estamos en un mundo globalizado, como la Argentina le vende a otros países. Cuando esos países resienten su capacidad de compra, la Argentina vende menos. Mirá qué simple que es, ningún fantasma. ¿Cuál es la crisis internacional? Quiero saberla porque ¿Cómo? no sé cuál es la crisis internacional. ¿No sabes cuál es la crisis internacional? no conozco la Países crisis internacional europeos con el de la que usted está 50% hablando. de su población joven, con desocupación, todos está- menos eso está Alemania hace 7 años. con desocupación de 2 No dígitos. pueden invocarlo ahora Países porque que hace Argentina 6 está años mal. que están en recesión. Bueno, justamente Esa hace es la 6, 7 crisis. años, pero ahora Argentina Mirá qué está mal simple. y empezamos Ahora, a hablar de la Luciano, crisis para externa. usted, el gobierno, ¿qué tendría que hacer en este momento para frenar o parar con algunas de las deficiencias que ha venido marcando? El gobierno está en una posición muy complicada. La oportunidad la tuvo cuando Fábrega decidió ganar esos meses con la absorción y eso era el momento de hacer algunos cambios e incluso todos los cambios iban a... ¿Qué fue lo que hizo el kirchnerismo? Fue buscar financiamiento externo. Arregló con el Club de París, arregló con el CIADI, arregló con Repsol y lamentablemente, porque para mí también es una mala noticia como para cualquier argentino, tuvimos este escollo de unos 5 o 6 meses con los holdouts que nos impide tener el financiamiento externo. No olvidemos que el año que viene vence el BODEN 15 y el gobierno no tiene modo de pagarlo, eso lo tiene que refinanciar. Es decir, Sin embargo, hasta ahora ha venido pagando todos esos vencimientos. seguro los ha venido pagando, pero ya el año que viene, que era un vencimiento grande, este año, a principio de año, venció el Bonar 14. Como la mayoría estaba en bancos privados y en la ANSES, lo renegociaron y lo Ahora, pudieron ¿usted pasar por ve, adelante. mirando ya hacia lo que se viene? Porque esto también es interesante. ¿Usted está con algún candidato, precandidato presidencial? No, ninguno. ¿Ve hacia el futuro alguno de los candidatos que hoy está, digamos, jugando ya en la cancha con algún proyecto económico serio para la Argentina? ¿O hay deficiencias? Bueno, al menos, y fíjense con lo poco que yo al menos me conformo, tienen ideas que no son tan intervencionistas en los precios, dejar de tocar los precios. Quien venga tiene que superar este disparate de que haya
el cepo al dólar, donde haya una brecha del 50%. Eso genera un montón de rigideces y de problemas económicos. ¿Coincide con Wiener en que hay que dejarlo librado de la mano invisible del mercado? Por supuesto, coincido con Wiener, que nunca hubiera imaginado que él lo iba a decir, pero es una buena noticia que alguien como Wiener diga eso para mí. Hoy sería una tragedia porque se dispararía el dólar y los precios sería un momento de transición nada agradable, pero lo que vendría después sería mejor. Fernanda, ¿hay que dejar todo librado a la mano invisible del mercado, ya que el compañero acá lo ha nombrado al compañero Wiener? Es una pregunta retórica, ¿no? No, por supuesto que nosotros, tenemos una mirada estratégica de la economía que tiene que ver con consolidar el desarrollo económico y social de la Argentina, y eso lo sabemos todos, es imposible que se alcance, no en la Argentina, en ningún país, no ha sucedido en ninguno de los países que se han desarrollado a lo largo de la historia, sino es con la conducción estratégica del Estado, con un Estado fuerte, no un Estado intervencionista, ¿no? Porque esta es una palabra que se la usa peyorativamente, pero sí un Estado inteligente y un Estado que tiene las herramientas para defender los intereses de los que en definitiva votan a una representación política para que ponga a ese Estado justamente al servicio de esos intereses. Yo la escucho y realmente coincido porque me gustaría que existiera tal Estado, pero el Estado que ella habla no es el que es. Es un Estado que... Empecemos por algo tan simple como no tenemos un tipo de cambio libre. ¿Hay algún país en el mundo, aparte de Venezuela, que tenga este disparate de brecha cambiaria? Las intervenciones que puede hacer el Estado, estratégicas, no tienen nada que ver con los brutales controles de precios que hay, ni hablar si se avanza sobre la propiedad privada, la ley de abastecimiento, que sería casi un visto bueno para que ¿cómo se llama? cada Miguel Bogiano. Cada persona Miguel, o cada... ¿sabés lo que pasa, Miguel? Quisiera, ¿no? Que en el marco de la mirada estratégica, evidentemente, está, por lo menos en mi visión, implicado el desarrollo de la industria. Y por supuesto que eso es imposible de llevar adelante, y vos como economista lo sabés muy bien, sin disponer de las divisas necesarias para poder sustentar ese proceso. Entonces, si el Estado no preserva las divisas en un momento transicional, que es el momento mientras se consolida ese proceso de desarrollo, justamente para financiar ese proceso de desarrollo y las deja libradas a la voluntad fugadora de ya sabemos quiénes, entonces esa consolidación del desarrollo nunca va a ser posible en la Argentina. Lo que pasa es que creo que ese objetivo que tienen de tener divisas está saliendo el tiro por la culata, porque las reservas solo cayeron, solo caen, van para un solo lado. No es cierto. Que lo ve todo el mundo. Fíjate que no es cierto. Sí, recuperaron 3.000 millones de dólares en los últimos 3-4 meses. Ahora, ¿por qué se presenta, ya que usted lo tocó y era uno de los temas, y ya vamos a ir terminando y vamos enseguida a meternos en la parte política con Agustín Rossi, el ministro de Defensa, precandidato para el 2015, que está acá siguiendo con atención también el debate? ¿Por qué el tema de la ley de abastecimiento es presentado ahora como el nuevo cuco? Pareciera ser, yo di una definición la semana pasada, la nuevo 125, porque está nuevamente reuniendo todos los sectores, cuando acá se explicó que aparentemente se busca atemperar los efectos de la ley que ya estaba en vigencia ahora. Puede ser que ya sea el efecto que quieran lograr, pero les garantizo que va exactamente en el sentido opuesto. ¿Pero por qué? Porque esto va a ser intervención de la propiedad privada, va a ser intervenir las empresas a voluntad, poner multas a voluntad, fijar precios a voluntad, fijar cantidades. ¿Sabes lo que va a pasar con eso? Más empresas van a cerrar y más desempleo. Es claro como el agua, no hay ni una duda en mi mente de que eso va a pasar si aplican esa ley de abastecimiento de la manera que quieren. Bueno, pero hay una que está rigiendo desde el 70. La misma ley del 74, claro, está vigente. Que metía en cana. Lo que quieren hacer ahora es avanzar sobre la propiedad privada para que aquel que esté en la duda, aquella empresa que esté en la duda si va a echar gente o no, atemorizarle y digo, no eche gente, manténgala, pierda plata. Como usted ganó antes, ahora pierda plata y manténgala como empleado. A grosso modo es eso que está pasando. ¿Qué empresario va a aceptar eso? O sea, no. Yo creo que ninguno. Discúlpeme, no es así. Bueno, yo creo que ninguno. Así. Yo creo que por eso todas las cámaras empresariales pusieron el grito en el cielo. Porque esto es una abominación económica lo que están tratando de hacer con esa ley.
Bueno, a ver, la ley Fernanda. efectivamente, Gustavo, como vos decís, es la que está vigente desde el 74, con algunas modificaciones que en realidad tienen que ver con suavizar algunos aspectos de la norma vigente que eran los que estaban más cuestionados. Por ejemplo, la pena de cárcel para los empresarios que incumplieran con la normativa. Esto se está sacando en la nueva norma y lo único que prevalecen son las multas económicas. Y el cambio que se introduce, tal vez el más importante, tiene que ver con que en lugar de que vayan todos a apelar y nunca se cumplan las sanciones que se imponen por incumplir con la legislación vigente, que tengan que primero pagar y después Como entonces, hacemos el mortal como hacemos nosotros como Miguel, en consumidores, esto, por ejemplo. La empresa ¿no? hoy privada, uno tiene un Bueno, problema y dice, pague y después quejese. Y el Exactamente. quejese. En un mundo ideal, yo coincido, pero no podemos ser tan naïfs de no pensar que lo que van a decir va a decir, bueno, una presión política para poner multas para conseguir la voluntad de lo que Pero quieran hacer. Ahora, claro ¿no quién será defiende? que en el eso fondo es a un los empresarios... imaginario que vos hacés Miguel, y Es un construís, imaginario, ¿No será que en el es un fondo- imaginario que aversión hacia el Estado. Es un imaginario digo, que se la verdad es que no desprende es la de que realidad. el kirchnerismo pone una Hasta letra y la aquí, interpreta como quiere las cuestiones que se después. están discutiendo en torno a los precios no tiene nada que ver con lo que vos estás planteando. No hay nada Quieren- no hay quieren nada fijar coercitivo el ni nada que precio se le justo, parezca. quieren Hay fijar el precio justo de cada hay actividad. acuerdos firmados por las empresas voluntariamente, donde no pierden nada que ver, donde ganan, donde todos los eslabones de la cadena ganan. Entonces, en todo caso, el poder sancionatorio va a ir aplicado sobre eso, sobre acuerdos voluntarios donde todas las partes tienen ganancias y así todo no se respetan, que es en definitiva ir en defensa del consumidor. Ahora, si vos como consumidor tenés ganas de que te sigan robando, está bárbaro, pero estoy seguro que no es lo que quiere la mayoría de los argentinos. Debe ser eso, me debe encantar. Los precios no necesitan de la ayuda de nadie. Los precios se fijan solo por oferta y demanda. Ustedes quieren ayudar a los precios, sí. ¿Saben qué? No los ayuden más, porque no le están haciendo ningún bien. Y a los No, consumidores, nosotros ¿quién no los queremos ayuda? ayudar a los A los precios, consumidores queremos los ayudar a la ayuda que esté la Argentina. oferta y demanda y la competencia que de esta manera claramente Pero nos también surge. hay muchos atropellos, digamos, en ese aspecto me parece que supuesto la que hay ley, atropellos, el hay fuero atropellos. judicial para consumidores va a ser muy bueno, porque hoy, la verdad, el consumidor Los argentino abusos. está totalmente desprotegido. Uno va a reclamar, las empresas hacen lo que quieren. Un ejemplo claro es que creo que todos pagamos el celular y, Y no anda bueno, ninguno, ¿no? nada anda. Eso, por bueno, supuesto. vamos cerrando el debate. Les doy un minuto final para ver presente y futuro de la economía, Miguel Boyano. Y gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, el presente no es simple para Argentina. Me gustaría poder tener perspectivas un poco mejores en lo inmediato, pero me parece que en la medida en que no se puedan tomar medidas respecto a la inflación, respecto al gasto, vamos a encontrarnos con un dólar bastante más alto, con consecuencias no deseadas en el resto de la economía. Eso va a pegar en la actividad, eso va a pegar en el empleo y espero que podamos tener mayor flexibilidad o mayor razonabilidad como en algunos momentos empezó a parecer que se iba a desarrollar. Y espero poder escuchar más dirigentes presidenciables que puedan entender y ver con claridad que el dólar, por decir uno de los precios relevantes, no puede estar fijo con estos niveles que no tienen nada que ver con el mercado. Gracias, Miguel Boyano, fundador de la consultora Carta Financiera. Carta Financiera. Fernanda Gallegos, tu minuto para analizar el presente y el futuro de la economía que se viene. Entonces. No, mira, obviamente en el presente no vamos a negar que hemos atravesado algunas dificultades. Afortunadamente tenemos un Estado con capacidad de respuesta y esto es lo que nos ha sacado las diferentes coyunturas de las dificultades que vamos atravesando. Seguramente porque la economía no es un territorio de equilibrio, sino un territorio de conflicto. Irán surgiendo todo el tiempo nuevas dificultades y tendremos seguramente los argentinos capacidad de resolverlo. Indudablemente una Argentina que pasó del 25% al 7% de desocupación, que distribuyó 10 puntos porcentuales en la distribución del ingreso, una Argentina que ha incluido a millones de argentinos, que está parada sobre la segunda plataforma mundial de petróleo no convencional, la cuarta de gas, la segunda reserva mundial de litio, que se proyecta como tercera exportadora de potasio,
que ha duplicado su capacidad de producción agroalimentaria, que planea duplicarla la próxima década, que ha asentado las bases de su industria, no tiene más destino que justamente el de la consolidación del desarrollo, y con mirada estratégica vamos hacia ese lugar. Gracias, Fernanda. Gracias, Fernanda Vallejos. Miguel Boyano, muchas gracias. La economía, los temas de actualidad que se debaten, así como tiene que ser. Basta, digo yo, de monólogos, debates, así, con respeto, con altura, y todos vamos comprendiendo y conociendo un poco los pensamientos de todos los que habitamos este país.